Saludos cordiales, soy Melissa Aguilar, estudiante de la Universidad Bolivariana del Ecuador. En esta presentación compartiré un análisis detallado de la unidad 1, primeros programas en psicología. La psicología como disciplina científica comenzó a consolidarse a finales del siglo XIX y desde sus enfoques más influyentes fueron el estructuralismo y el funcionalismo, que sentaron las bases para el desarrollo de la psicología moderna. El estructuralismo, propuesto por Wilhelm Wundt y posteriormente desarrollado por Edward Tennant, se centró en analizar la estructura de la mente humana, descomponiéndola en componentes básicos como sensaciones e imágenes. Para ello se utilizaba la introspección, un método en que los individuos reflexionaban sobre sus propios procesos mentales. Aunque este enfoque contribuyó al desarrollo de la psicología experimental, fue criticado por su alta subjetividad y falta de replicabilidad en sus resultados. El funcionalismo, influenciado principalmente por William James, se centró en estudiar en cómo los procesos mentales ayudan a los individuos a adaptarse a su entorno, lo que hizo más orientadora a la práctica. El funcionalismo promovió la psicología más aplicada, abriendo nuevas áreas de estudio como la psicología educativa y clínica. En lugar de depender de la introspección, el funcionalismo destacó la importancia de los reflejos y las respuestas a estímulos, lo que llevó a consejos claves en la psicología del comportamiento como el arco reflejo, que explica cómo los estímulos externos desencadenan respuestas adaptativas. Se convirtió en un concepto clave en el estudio del comportamiento humano. Además, James Michael, un destacado funcionalista, introduce el uso de test mentales para estudiar las diferencias individuales y desarrollar el consejo de aprendizaje, enfatizando la importancia de la experiencia y práctica en la adquisición de habilidades. En la unidad número 2 fueron presentados los enunciados sobre el psicoanálisis. A continuación voy a explicar el psicoanálisis sobre la base de dos aportaciones fundamentales, la de Sigmund Freud y la de Jacques Lacan. El psicoanálisis freudiano, desarrollado por Sigmund Freud, es una teoría compleja de la mente humana y una práctica terapéutica. Algunos de sus conceptos son, por ejemplo, el inconsciente, donde Freud postuló que la mente humana está compuesta por tres niveles: el consciente, el preconsciente y el inconsciente, siendo el inconsciente esa parte más profunda y desconocida de la mente que alberga deseos, impulsos y recuerdos reprimidos que influyen en nuestro comportamiento sin que nosotros nos demos cuenta. Este concepto es fundamental porque Freud creía que muchos de los problemas psicológicos tienen su origen en conflictos inconscientes. Otro concepto establecido o desarrollado por Freud es el de la estructura de la personalidad, donde Freud propuso que la personalidad se compone de tres instancias psíquicas: el ello, que responde o representa los impulsos instintivos y busca la gratificación inmediata, entonces responde al principio del placer; el yo, que actúa como un mediador entre el ello y el mundo exterior, buscando satisfacer los deseos del ello pero de una manera realista y aceptable. Este responde al principio de la realidad; y el super yo, que representa la conciencia moral y los ideales internalizados a partir de las figuras de autoridad como los padres y la sociedad. Otro concepto es el de las pulsiones, donde Freud identificó dos pulsiones básicas: la pulsión de vida o eros, que incluye los instintos de supervivencia, reproducción y placer, y la pulsión de muerte o tánatos, que representa la tendencia a la destrucción y la agresividad. La libido es esa energía psíquica asociada a la pulsión de vida y juega un papel central en el desarrollo psicosexual. Este desarrollo psicosexual que propuso Freud se desarrolla a través de una serie de etapas psicosexuales que Freud las llamó como la etapa oral, anal, fálica, de latencia y genital. Cada etapa se caracteriza por una zona erógena o de placer y conflictos específicos que deben resolverse para un desarrollo saludable. La fijación en una etapa puede dar lugar a problemas psicológicos en la edad adulta. El yo utiliza mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa sirven para protegernos de la ansiedad y los conflictos inconscientes. Algunos mecanismos de defensa más comunes son, por ejemplo, la represión, la negación, la sublimación y la proyección. El psicoanálisis como terapia busca llevar los conflictos del inconsciente al consciente para poder darle solución. Y el terapeuta va a utilizar algunas técnicas como la asociación libre, la interpretación de los sueños y el análisis de la transferencia para poder explorar el inconsciente del paciente. Es cierto que el psicoanálisis ha sido objeto de crítica, especialmente porque le da énfasis a la sexualidad. Sin embargo, su teoría
ha tenido gran influencia en la psicología y la psiquiatría. Ahora, hablando acerca del psicoanálisis lacaniano, vamos a darnos cuenta de que representa una relectura radical y compleja de la obra de Sigmund Freud. Por ejemplo, Lacan retoma la idea freudiana del inconsciente, pero la redefine afirmando que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Qué implica esto? Pues que el inconsciente funciona a través de mecanismos similares a los del lenguaje. Entonces, esta visión destaca la importancia del lenguaje en la formación del sujeto y en la manifestación del inconsciente. Lacan también propone 3 registros fundamentales que estructuran la experiencia humana, que son lo real, aquello que no puede ser representado completamente, lo simbólico, que es el orden del lenguaje, las estructuras sociales y culturales, y lo imaginario, que es aquello que le da una construcción al yo de manera imaginaria. Otro concepto dado por Lacan es el estadio del espejo. Este es muy interesante porque describe el momento en el que un niño se reconoce en un espejo o en una imagen de otro, porque esto da lugar a la formación del yo. Entonces, este proceso implica una alineación, ya que el niño se identifica como una imagen que no es él mismo, pero que le permite construir una identidad. El psicoanálisis lacaniano es una teoría compleja y a menudo un poco difícil de comprender. Unidad 2. Psicoanálisis ortodoxo. Sigmund Freud, desde 1856 hasta 1939, desarrolla su teoría sobre el psiquismo y el tratamiento de sus alteraciones en la misma época en la que la psicología se construye como una ciencia independiente. En finales del siglo XXI y en las primeras décadas del siglo XX, la psicoanálisis tiene su propio desarrollo ortodoxo. En este artículo, el autor instituciona en la obra de Sigmund Freud y explica los principios básicos en que se estructura la escuela psicoanalítica ortodoxa. Reseña los similares campos de acción en que se aplica el valioso aporte del polémico neurólogo y escritor de bienes del desarrollo de las neurociencias y culturas contemporáneas. Y por último, argumenta las razones por las que no se autodefine como seguidor incondicional de la doctrina psicoanalítica, sino solo se utiliza el método psicoanalítico que funciona de su labor crítico, artístico, literario y periodista cultural. En las ciencias sociales y en los juicios normativos sobre los hechos sociales es muy frecuente encontrar aplicaciones basadas en la teoría psicoanalítica. O mejor, en la obra de Sigmund Freud, que fue desarrollada desde 1856 hasta 1929, y en Introversias. Disidentes culturalistas. Esta tesis trata de la influencia del mundo editorial de vanguardia sobre el cambio cultural de los años 60 y primeros 70 en España. Particularmente se abordan las tentaciones sobre el dirigismo cultural del régimen y de las ideas de la creciente descendencia intelectual que trabajaba en divulgar, y como hipótesis del trabajo se ha intentado explicar de qué forma la disidencia editorial trataba de divulgar una serie de ideas que hasta entonces habían sido consideradas subversivas, teniendo por objetivo socavar los cimientos ideológicos del régimen. Y por otra parte, por el propio régimen se volvió el dirigismo cultural, para impedirlo en la medida de lo posible. Todo ello con la presentación de demostrar en qué medida contribuyó este tipo de publicaciones al cambio cultural de los años 60 y el retorno de las libertades en España, partiendo de la idea de que la democracia no es simplemente un desarrollo económico o social. Unidad 3. Conductismo clásico operante vicario. Conductismo clásico, desarrollado por Iván Pavlov. Este enfoque se centra cómo los estímulos neutros pueden asociarse con respuestas automáticas. Un ejemplo clásico es el experimento de Pavlov con los perros. Al principio, Pavlov sonaba una campana cada vez que les daba de comer a los perros. Al principio los perros solo salivaban cuando veían la comida. Con el tiempo, los perros comenzaron a salivar cuando escuchaban la campana, incluso sin ver la comida. Conductismo operante, propuesto por Skinner. Este enfoque se centra en cómo las consecuencias de un comportamiento, recompensa o castigo, afectan las probabilidades de que ese comportamiento se repita. Por ejemplo, un niño que recibe elogios por hacer la tarea. El niño se siente motivado para hacer la tarea de nuevo, porque recibió una recompensa. O elogios, el aprendizaje vicario.
también conocido como aprendizaje social. Este enfoque, desarrollado por Albert Bandura, destaca cómo aprendemos observando a los demás. Por ejemplo, un niño observa a su padre conducir un coche. El niño aprende a conducir observando a su padre y practicando el mismo. Importancia y aplicaciones. El conductismo ha tenido un impacto significativo en la psicología y en la educación. Sus principios se utilizan en diversas áreas, en la terapia conductual para tratar fobias, adicciones y otros problemas de comportamiento. En la educación, para diseñar estrategias de enseñanzas efectivas y motivar a los estudiantes. Entrenamiento animal, para enseñar a los animales a realizar diversas tareas. La psicología humanista es una corriente psicológica que se originó a mitad del siglo XX como una respuesta a la perspectiva del psicoanálisis y el conductismo. Esta corriente se enfoca en los estudios de la experiencia subjetiva, la voluntad humana y el bienestar individual, considerando al ser humano como un ser libre con capacidad para la autorrealización. En lugar de centrarse en el tratamiento de patología, buscan comprender a las personas para que puedan desarrollar su máximo potencial. Características: enfoque en la autorrealización, positivismo y optimismo. Relación terapéutica se aplica en terapia centrada en las personas, educación y en el desarrollo personal. Cognitivismo. El cognitivismo es una corriente psicológica que se enfoca en el estudio de los procesos mentales internos como el pensamiento, el aprendizaje, la memoria y el lenguaje. Se desarrolla como una respuesta al cognitivismo por cómo se centraba en los comportamientos observables, dejando de un lado los procesos internos. El cognitivismo utiliza métodos científicos y experimentales para entender a las personas por cómo perciben, almacenan, procesan y recuperan información. Características: procesos mentales internos, estudio de la memoria y el lenguaje. Se aplica en psicoterapia cognitiva y en neurociencia cognitiva. Otras escuelas de la psicología. La psicología humanista se centra en el potencial humano y en el conocimiento personal. Destaca la importancia de la autorrealización, la libertad y la responsabilidad individual, promoviendo una visión positiva del ser humano como era capaz de superar obstáculos y alcanzar su máximo potencial. Los autores que fueron dados en este tiempo fue Carl Rogers y Abraham Maslow. Son clave en esta corriente que enfatiza el respeto en el proceso terapéutico. La etapa sensomotriz. La etapa sensomotora, aunque el niño es incapaz de pensar durante los 2 primeros años, sus acciones revelan un cierto orden y coherencia. La inteligencia sensomotora, aún de sus raíces, en los primitivos reflejos de, por ejemplo, chupar, coger, llorar, vocalizar, moverse, etc. Del primer estudio se adquieren los primeros hábitos a partir de los reflejos. Los principios de la Gestalt son la proximidad, que son partes más próximas del campo perspectivo, tiende a integrarse y a formar grupos reconocibles como tales. La ley de la semejanza o igualdad, la ley de la proximidad, la ley de cierre, la ley de la buena continuidad, ley contraste, y cada una de estas tuvieron su principio